Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La posibilidad de una paz en suelo europeo, la posibilidad de una paz en Ucrania, depende ahora mismo de que Putin acepte el reto que le ha planteado Zelensky. El presidente ucraniano ha ofrecido al ruso que se vean cara a cara en Turquía, que ambos tengan un encuentro después de más de 3 años de guerra para acordar una salida. Zelensky, eso sí, pone una condición: que Putin aplique desde hoy una tregua que hasta el momento no ha cumplido. Escribió Zelensky en redes: esperaré a Putin el jueves en Turquía. Personalmente, espero que esta vez los rusos no busquen razones por las que no puedan hacerlo. Trump apremia a Zelensky a que negocie con Putin aunque no haya tregua, y de hecho, Trump es el protagonista de otra de las inéditas fotos que nos ha dejado este fin de semana. Vimos a Zelensky, Macron, Starmer, Tusk y Merz juntos en Kiev hablando con el presidente de Estados Unidos con el teléfono puesto en altavoz. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Sería por tanto un giro inédito en este conflicto si finalmente llegan a verse cara a cara Zelensky y Putin, que compareció este fin de semana de madrugada para afirmar que él se abre a la negociación. Para que Zelensky y Putin puedan hablar, Kiev pide que haya una tregua desde hoy mismo, y lo cierto es que esta mañana ya han sonado en Ucrania las alarmas antiaéreas, y eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a volver en directo a Ucrania para saber si es posible pensar en una reunión que esta misma semana resuelva la guerra que empezó con la invasión de Rusia y que ha dejado miles de muertos. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. El enviado especial de la SER en Kiev es Nicolás Castellano. Nico, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Nico, es clave saber si ha habido más ataques esta mañana y en las últimas horas para saber hasta dónde puede llegar Zelensky con ese órdago que le ha lanzado Putin para entrevistarse con él dentro de 4 días. Pues sí, la Compañía Nacional de Trenes de Ucrania acaba de denunciar un ataque ruso con drones a uno de sus convoys en Donetsk, de momento con el maquinista herido, y la artillería sigue esta mañana martillando el Donbass o Dnipro y la sirena sonando esta madrugada aquí en Kiev y en medio país. Así que la que se considera una semana crucial para el rumbo de la guerra arranca con Putin saltándose ese alto el fuego que Zelensky y los líderes europeos le exigían desde hoy mismo y por 30 días. En el horizonte, las próximas 72 horas clave, el golpe en la mesa de Zelensky, que presionado por Trump y por los líderes europeos acepta la propuesta de Rusia y reta a Putin a un encuentro cara a cara. Yo estaré en Estambul el jueves y no tengo miedo a negociar, le ha dicho directamente a Putin, que a la vez que abre la puerta a negociaciones, a la vez golpea sin descanso el frente. En este campo de tiro cercano a Borova y Kupiansk encontramos un antiguo marine del ejército de Estados Unidos adiestrando a los soldados ucranianos en cómo derribar los nuevos drones. Que guiados por cables de fibra óptica se han convertido en el arma más peligrosa e influyente en esta guerra. Eso en el frente, aquí Ángels, en Kiev. El contraste, la foto ahora, es la de los atascos ya de camino al trabajo y a los colegios, con la tímida esperanza de que esta sí sea la semana clave. Nico, seguimos en el abierto. Hasta luego. Les decía que otra de las imágenes que hemos visto este fin de semana fue la comparecencia sin preguntas de Putin, que salió de madrugada para decir que él estaba dispuesto a negociar, aunque siempre según sus condiciones. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Fue la respuesta de Putin a la presión de los líderes europeos que fueron a ver a Zelensky a Kiev. Esta es una partida de ajedrez con Trump como árbitro. El matiz importante es que en su comparecencia del sábado de madrugada, Putin nunca llegó a hablar de un cara a cara con Zelensky. Invitó a las autoridades ucranianas en genérico a retomar las negociaciones directas este próximo jueves en Estambul. No apeló a Zelensky directamente como sí hizo después el presidente ucraniano. Y Zelensky lo hizo porque Trump ya le presionaba. Poco antes le instó a aceptar la oferta de Putin de forma inmediata, escrito así en mayúsculas en su red social, enfatizando lo que tenía que hacer, haya o no alto el fuego. Como nos acaba de acreditar Nico, no lo hay. Moscú no lo acepta. El portavoz del Kremlin ya dijo el sábado que solo aceptaría esa condición si Europa dejaba de administrar armas a Ucrania. Y la realidad es que nada se concreta y nadie apuesta abiertamente a que se vaya a producir ese cara a cara. Es más, en estos 3 meses de esfuerzos de Trump han aumentado el número de bajas civiles según Naciones Unidas. Pablo, hasta luego. Hasta luego. Mai più la guerra. Pues esta fue la petición del Papa en su rezo de ayer desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el mismo lugar en el que saludó a la multitud la tarde en la que fue elegido. No más guerras, pidió León XIV, que reclama una paz justa para Ucrania. También pide el final de la guerra en Gaza y la liberación de los secuestrados por Hamas. La verdad, sin embargo, es que la guerra tampoco se detiene en esa parte del mundo, en Oriente Próximo. En este audio que ahora escucharán, es de esta madrugada. Aquí se percibe perfectamente cómo suena la noche en Gaza y cómo la rompen las bombas.
Esta madrugada Israel ha atacado una escuela refugio en el norte de Gaza. Por el momento hay al menos 15 muertos, que se suman a los 26 palestinos asesinados solo este domingo por el ejército, en un momento en el que 2 millones de gazatíes continúan sufriendo la hambruna que provoca el bloqueo que Netanyahu impone a la ayuda internacional. En su rezo de ayer en Roma, el Papa citó al Papa Francisco y mencionó también el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, algo que estuvo muy presente en la otra imagen, ciertamente muy simbólica, que vimos ayer en el campo de concentración de Mauthausen. Los reyes acudieron al campo austriaco para rendir homenaje a los más de 4.000 republicanos españoles que fueron asesinados allí, que lucharon contra el nazismo y por la libertad, según escribieron en el libro de homenaje Los monarcas. De hecho, se vio en el acto en el que estaban los reyes varias banderas de la República y se llegó a escuchar este «Viva la República». Allí, a ese campo, fueron deportados más de 7.000 españoles en total. Escribieron también los reyes para no olvidar nunca el horror. En defensa de Europa y de la idea de Europa fue una de las concentraciones que han recorrido este fin de semana las calles de Madrid. La del sábado fue en contra del gobierno de Sánchez y la de ayer se convocó emulando la gran manifestación que hubo hace unas semanas en Italia para defender a la Unión Europea ante las andanadas de Trump. La delegación del gobierno habla de unas 1.000 personas en la plaza de Callao. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Un acto que concluyó así, con la interpretación de Miguel Ríos del himno de la Unión, del himno a la alegría. Justo cuando Europa confía en poder llegar a un acuerdo con Donald Trump por su guerra de aranceles, lo novedoso es que ahora la Casa Blanca parece que quiere rebajar el tono de ese conflicto, sobre todo con China, con quien ha abierto negociaciones en Suiza con las expectativas de que puedan llegar a un pacto. Washington, Sara Canals. Buenos días. Un acuerdo sobre el que saldremos de dudas en unas horas, pero por ahora tanto el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como su representante comercial, Jamieson Greer, aseguran que lo pactado este fin de semana en Ginebra podría solventar la guerra arancelaria entre ambas potencias. Estamos convencidos de que el acuerdo alcanzado con nuestros socios chinos nos ayudará a resolver esta emergencia nacional, decía Greer antes de regresar a Washington. Por un lado, sabemos que el fentanilo que China trafica a Estados Unidos ha estado sobre la mesa y que Donald Trump buscaba algún tipo de gesto por parte de Pekín. Y por otro lado, antes de las negociaciones, el pasado viernes, el presidente Trump allanaba el terreno poniendo esta cifra sobre la mesa: aranceles del 80% frente al 145% actual. Es un número incluso que su secretario del Comercio, en una entrevista con la Fox, rebajó al 34%. Es el número, decía el secretario, que calculó la Casa Blanca cuando detallaron aquella lista de aranceles recíprocos para todo el mundo. Hoy Trump inicia su primera gira internacional desde que regresó a la Casa Blanca. Viajará a Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. De aranceles, del apagón y de la situación interna de los partidos se va a hablar aquí en España en esta semana que empieza, pero antes les vamos a actualizar la información que les hemos adelantado a las 7 aquí en Hoy por Hoy. La Fiscalía pide 100 años de cárcel para un hombre que ofrecía en redes sociales poder violar a una niña de 13 años mientras él lo iba grabando, en una práctica que remite al caso Pelicot en Francia. En este caso se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de la niña, que estaba bajo la tutela de la Generalitat de Cataluña. El detenido que está siendo investigado por otras agresiones es un electricista de Barcelona al que los Mossos encontraron 10.000 archivos con abusos a menores. Barcelona, Andrea Villoria. Este electricista tenía 40 años cuando conoció por internet a la víctima, una niña de 12 años que vivía en un centro de menores y era víctima de bullying. Enseguida se ganó su confianza y consiguió que le enviara fotos y vídeos desnuda. Al poco quedó con ella, la llevó a su casa y le pidió que tuvieran sexo. Fue la primera de muchas violaciones violentas y denigrantes. A los pocos meses el hombre creó una cuenta en Instagram con fotos de la menor para ofrecerla a otros adultos. El fiscal relata una decena de encuentros pedófilos que el acusado dirigía y grababa. Los Mossos le encontraron 300 archivos sexuales de la víctima y más de 10.000 de otros menores. La Fiscalía le pide ahora 107 años de cárcel por este primer caso cerrado, ya que en paralelo el juzgado le sigue investigando a él y a otros adultos por tejer una red de 30 pederastas de todas las edades y clases sociales que abusaron al menos de 25 víctimas. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast.
Dice la agenda política que esta mañana hay lo que suele haber en las mañanas de los lunes, reuniones de las cúpulas de los partidos para decidir sus estrategias. Lo que pasa es que hay una de esas reuniones en las que quizá nos acabamos encontrando una sorpresa. Porque hay comité ejecutivo del PP, será en Génova, la sede central del Partido Popular, y llega la formación a esa cita con el debate interno de si Feijóo tiene que convocar un congreso que remueva al PP. No solo ideológicamente, sino también que remueva a su dirección, que es lo que piden algunas voces internas. David Junquera, buenos días. Buenos días. Parecía un comité ejecutivo nacional del montón. Algún retoque cosmético en la cúpula provocado por los movimientos en el PP europeo, discurso con invectivas varias contra Sánchez, comida con los varones y poco más. Pero el llamado de Génova para que todo el que pueda acuda a la cita y los rumores sobre la próxima convocatoria del Congreso del partido le añaden una buena dosis de tabasco político a este lunes. En el puente de mando ni confirman ni desmienten que Feijóo esté pensando en organizar la cita para julio en Madrid. El PP lleva sin un congreso ordinario desde 2017, los tiempos de Rajoy. Los dos últimos fueron extraordinarios, para poner a Casado y para quitarlo. Ahora mismo el partido es un hervidero de rumores sin confirmación. La mayoría de varones piensan que es hora de darle un aire nuevo a la formación, un impulso en lo orgánico y en lo ideológico. Sabremos si Feijóo les da el gusto a partir de las 12. Parte de su discurso será en abierto. En Ferraz, mientras se reunirá esta mañana la ejecutiva del PSOE, donde tratan de contrarrestar el discurso del PP y de Vox, que se centran en la idea de que España es un caos después de los problemas ferroviarios. Ayer mismo hubo nuevos retrasos por una avería en la línea entre Madrid y Andalucía y por el apagón del 28 de abril, del que se sigue sin saber las causas concretas. Pasado mañana comparecerá en el Congreso la vicepresidenta AGESEN, Ana Fernández Vila. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el Gobierno asume que queda mucho para conocer las conclusiones de lo que ocurrió, pero en Moncloa sí cuentan con que la vicepresidenta AGESEN pueda ofrecer el miércoles en el Congreso nuevos datos. Con la vista puesta en esa comparecencia, todos en el PSOE están volcados en desmontar la teoría del caos que la derecha se esfuerza por instalar, y eso es lo que Sánchez le va a pedir hoy a los suyos en la reunión de la dirección del PSOE, según explican fuentes socialistas. Ni en Moncloa ni en el PSOE ocultan su preocupación por el riesgo de que esa sensación de caos acabe calando en la ciudadanía. Admiten que lanzarse a predicar el desastre es mucho más fácil que dar explicaciones, pero confían en que con tiempo y con datos, dicen, van a poder demostrar que España funciona y desacreditar a un PP abrazado a Vox, aseguran, y con un Feijóo al que ven cada día más cuestionado en su propio partido. De la economía, este dato: las empresas que cotizan en bolsa van a repartir 4.300 millones de euros de dividendos entre sus accionistas. Es un 20% más que hace un año, Jordi Fábrega. Sí, en 2024 las empresas que cotizan en bolsa repartieron un 25% más de dividendos a sus accionistas. En el inicio de 2025 la tendencia es la misma. Los beneficios récord que han conseguido algunas de estas compañías en los últimos años les permiten seguir repartiendo más. Hasta 4.300 millones de euros en dividendos han acabado en manos de los accionistas entre enero y marzo, que no son precisamente meses en los que se pagan más dividendos a los accionistas. Esto supone que ha crecido un 20% el pago a los propietarios de las empresas españolas, bastante más que en el conjunto del mundo, donde el pago a accionistas ha crecido un 9%. Un crecimiento del que el principal responsable en España es el Banco Sabadell, que en plena OPA de BBVA ha repartido más de 700 millones entre sus accionistas y que, al igual que han hecho otros bancos, ha anunciado que piensa seguir aumentando la remuneración a sus accionistas este año. Los epidemiólogos piden volver a hacer campañas de concienciación contundentes para frenar el crecimiento de las enfermedades de transmisión sexual. Según los últimos datos, la gonorrea ha crecido un 42% en apenas 3 años y la sífilis un 24%. Los jóvenes de entre 25 y 34 años son los que más suman casos, pero la tendencia al alza no es ajena a ninguna edad. Está creciendo, eso sí, en todas las franjas. De hecho, las enfermedades de transmisión sexual se han triplicado entre los mayores de 60. Javier Ruiz Martínez. Han pasado 35 años de aquel anuncio. He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? Mío. Era una campaña clara. El preservativo es con un eslogan claro. Pónselo. Funcionó, pero 3 décadas después, los expertos están muy preocupados sobre cómo los avances contra el VIH han banalizado el uso del preservativo. Isabel Belinchón es vicepresidenta de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Con la llegada de los nuevos fármacos se han relajado. No solo hay más riesgo de adquirir el VIH, sino infecciones de carácter bacteriano.
bacteriano. Algunos datos. La gonorrea se ha disparado alrededor de 25 veces más de lo que había y la sífilis 10 veces más. Detrás están las prácticas sexuales de riesgo, por ejemplo las fiestas chemsex, en las que se mezclan drogas y sexo. Por eso estos consejos. Que intentara conocer a la pareja y desde luego que se pusiera el preservativo. Los venerólogos reclaman a Sanidad de intensificar las campañas y no solo entre la gente joven. Según avanza la primavera, aumenta el goteo de personas migrantes que llegan a las costas europeas. Este ha sido un fin de semana muy complicado en la isla italiana de Lampedusa. Solo en la madrugada de ayer fueron rescatadas 300 personas y se recuperaron los cuerpos de 3 fallecidos. 2 de ellos eran niños muy pequeños. Corresponsal en Italia, Joan Solés. Sí, es la enésima tragedia en alta mar y en esta ocasión las víctimas son las más indefensas. En una barcaza con 63 inmigrantes procedentes de Libia, los equipos de salvamento han hallado 2 niños de 3 y 4 años muertos de sed y hambre. También un adulto. Un avión de vigilancia de la Agencia Europea de Fronteras Frontex localizó la barcaza a 60 millas al sur de Lampedusa, pero cuando la Guardia de Costas italiana intervino ya era demasiado tarde. Y en 10 minutos el abierto. Esta mañana vamos a compartir la mesa de nuestro análisis junto a Antón Losada, Cristina Monge y Carlos Navarro Antolín. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.